Las reuniones en nuestras iglesias por lo general son o a la mañana o a la noche, en todas las iglesias evangélicas, la mayoría. Cuando estábamos trabajando allí en Moreno, en Buenos Aires, teníamos una reunión a las 2 de la tarde, porque veíamos que la gente se le hacía difícil llegar. Entonces dijimos, vamos a hacer a las 2 de la tarde, donde la mayoría teníamos cerca una escuela, la mayoría de la gente iba, dejaba a los chicos, pasaba la reunión, terminaba la reunión, retiraba a sus hijos y se iba. Y empezó a llegar gente. ¿Por qué te digo esto? Porque a las 3 de la tarde es muy anormal que nos congreguemos. No hay casi ninguna iglesia que haga una reunión a las 3 de la tarde. A no ser que haya un evento, un congreso o algo. Y nosotros teníamos nuestra reunión a las 2 de la tarde y era una bendición. Y la gente llegaba y venía, pasaba, asistía y realmente tuvimos que buscar la forma, porque Dios nos da la sabiduría para buscar las maneras. Bueno, con uno que lo crea está bien. Diga conmigo, tengo sabiduría, Señor. Diga conmigo, tengo sabiduría de parte del Señor. Cuando vemos a Pedro y a Juan llegando al templo, vemos dos hombres que habían estado como testigos presenciales de lo que había hecho el Maestro. Ellos habían visto milagros, ellos habían visto cosas sobrenaturales, ellos fueron impartidos en poder. Jesús había resucitado, Jesús había ascendido a los cielos y Él les deja la comisión. Allí usted lo puede leer en Mateo capítulo 28. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura y todo el que creyere, que fuere bautizado y todo lo que usted sabe que dice ahí, ¿verdad? Ahora, Pedro y Juan no se olvidaron de sus costumbres. Y una de las cosas que el Señor les dijo, cuando les dio allí en el libro de Hechos, les dice, comiencen en Jerusalén. Diga conmigo Jerusalén. Luego en Samaria. Vaya diciendo. Luego Samaria. Luego Judea. Y hasta lo último de la tierra. ¿Sí? Entonces, nuestro trabajo, nuestro ministerio comienza por casa. ¿Acá? No comienza afuera de casa. ¿Qué te digo con nuestro ministerio en casa? Con nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros familiares, en la medida que van creciendo, con nuestros nueras, nuestros yernos, nuestros nietos y las siguientes generaciones. Entonces, tenemos que nosotros saber que el trabajo que Dios nos dio comienza por casa. Y eso hace que podamos tener un trabajo permanente, porque usted sabe que en casa siempre hay algo para hacer, ¿verdad? Entonces necesitamos en este tiempo mirar eso. Necesitamos mirar y poner la mirada en lo que el Señor nos mandó, porque a veces nosotros queremos hacer las cosas conforme a lo que nosotros queremos y comenzamos por los lugares equivocados y por eso muchas veces no nos funciona el Evangelio. Y recuerde que Evangelio es buena noticia. Diga conmigo, buena noticia. Entonces el Señor nos manda a que comencemos por casa. Comience en su casa. En todo este tiempo que estamos comenzando con los grupos de crecimiento, en los que se están abriendo hogares para estudiar la Biblia, lo que hacemos es darle prioridad a los de casa. ¿Me está siguiendo? Entonces, si usted presta su hogar para que allí se estudie la palabra o se enseñe la palabra, invita a los de su casa como prioridad. Después vamos a ir invitando al resto o el resto se va a ir sumando. Pero a veces nosotros comenzamos al revés de lo que dice la palabra. Entonces necesitamos comenzar por casa y hacer que eso funcione para que nuestra generación también pueda tener un conocimiento de Dios. ¿Estamos hasta ahí? ¿Vamos bien? Entonces, diga conmigo, Pedro y Juan fueron testigos presenciales. Yo le leí recién lo que pasó y fíjese que en el verso 11 de Hechos capítulo 3, vamos a seguir avanzando en lo que venimos leyendo, y dice la palabra allí, y teniendo asidos, o sea, tomados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Verso 12. Y viendo esto Pedro respondió al pueblo. Y acá empieza Pedro
a dar su primer mensaje, ¿sí? Y el primer mensaje que Pedro da es un mensaje áspero, es un mensaje duro, difícil para la gente que está viviendo y que lo está escuchando. Porque fíjese que arranca, como diríamos nosotros, con los tapones de punta y empieza a poner sobre la mesa un montón de cuestiones que fueron realidad, pero que la gente no quería escuchar. Entonces les dice, varones israelitas, ¿por qué se maravillan de todo esto? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho que este cojo anduviera? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús. Y acá viene el palo. Acá viene el garrotazo a todos los religiosos de la época. Y le dice, a los que ustedes entregaron, a los que ustedes negaron, delante de Pilato, cuando Pilato quería soltarlo, ustedes dijeron no, prefirieron un homicida, a Barrabás. ¿A cuánto les gustaría predicar algo así? Lo primero que te pueden llegar a tirar es una piedra, lo mínimo. Después de ahí te contá. ¿Sí? Vos te imaginás, te parás, vamos a hacer una campaña. Bueno, hacemos una campaña, nos paramos ahí y vos empezás con un mensaje como el de Pedro. La segunda noche no viene nadie. ¿Me está siguiendo? Porque Pedro no escatimó en nada. Él habló lo que era una realidad, una verdad dura, pero una verdad. Mas vosotros, dice el verso 14, negasteis al santo y al justo y pediste que se les liberara un homicida. Verso 15, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él ha dado que esté con esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, y ahí comienza a suavizar el mensaje, Pedro. Mas ahora, muchachos, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho. Ustedes y los gobernantes también. ¿Cuántos de nosotros hicimos un montón de cosas por ignorancia? Bueno, el único pecado soy yo, está bien. No hay problema. ¿Cuántas cosas erramos? Y decíamos, no, pero Dios me tiene que entender. Mirá al de al lado y decirle, Dios no te va a entender. Pero ni de ahí que te va a entender. Porque si vos y yo no hacemos lo que el Padre pide, Él no te va a entender. Él se mantiene por lo que está escrito acá, por lo que está escrito en su palabra. Entonces, como vos y yo somos los campeones de la justificación, queremos justificar todo lo que hacemos y pedirle a Dios que nos entienda. Los que tenemos que entender a Dios somos nosotros, hermanos. Y ahí es donde tenemos que empezar a marchar y arrancar conforme a lo que Dios dice. Muchas cosas hicimos en ignorancia, sí. Muchas cosas las hicimos no sabiendo, sí. Pecamos un montón de veces porque no sabíamos lo que Dios pedía también. Pero una vez que te vino la luz, una vez que te vino la verdad, una vez que entendiste lo que dice la palabra, no tenemos excusa. No hay forma de querer justificarnos delante de Dios. ¿Está acá? Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había anunciado, antes había anunciado por boca de todos los profetas, que su Cristo había de padecer. ¿Está? Viene un mensaje bárbaro. Viene, como dije recién, empezó con todo, luego fue suavizando el ambiente y termina con una, no le voy a decir una oferta, pero sí una proposición a la gente para que pueda ver algo distinto en su vida y para que puedan cambiar la realidad de su vida. Es lo mismo que nos ha pasado a nosotros, a cada uno de los que hemos tenido un encuentro con Cristo. Dios viene a tu encuentro, te llama para que seas parte del reino, te pone todo lo que Él hizo delante de ti y después queda en nosotros lo que determinamos y decidimos. ¿Está? Cuando viene el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos convence de pecado, de que estamos alejados de Dios, que hicimos las cosas mal, que le erramos como a la bocha, que no pedimos lo que Dios hizo y lo podemos justificar a través de que éramos ignorantes. Bárbaro. Pero a partir de ahí, Dios pide para que podamos disfrutar de los beneficios de ser un hijo o una hija de Dios, dos cosas importantes. Y lo tiene ahí en Hechos capítulo 3, verso 19. Léalo.
¿Qué dice? Verso 19. Así que Pedro le dice, muchachos, está bien, ustedes se equivocaron, hicieron lo malo, mataron al creador de la vida, lo crucificaron. En vez de soltarlo como quería soltarlo Pilato, ustedes pidieron un homicida. Hicieron todo mal, muchachos, está bien, lo hicieron por ignorancia. Ahora, ¿quieren vivir bajo la bendición de Dios? ¿Quieren vivir bajo el cuidado del creador de todas las cosas? Entonces hay dos cosas que hay que hacer. Y esto no se negocia. Diga conmigo, esto no se negocia. Esto no se negocia. Y lo primero que Dios pide es arrepentirse. Así que, dice el apóstol Pedro en su mensaje, así que después de haber hecho todas estas macanas que hicieron, ¿no? Y pensar en tu vida desde antes de conocer a Dios hasta que conociste a Cristo, todas las macanas que nos mandamos, así que ahora hay que arrepentirse. Y arrepentirse, según el diccionario español, dice, es sentir pesar, diga conmigo, sentir pesar por haber hecho o haber dejado de hacer algo. Eso según el diccionario de la lengua española. Ahora, fíjese cómo el diccionario dice sentir pesar. Y una de las cosas que nosotros hemos vivido y estamos viviendo en este tiempo, y está viviendo la iglesia, es manejarse por el sentir. Yo siento que Dios me va a bendecir. Yo siento que tengo que ser obediente. No siento nada. No siento ir a la iglesia. No siento congregarme, no siento diezmar, no siento nada. Siento estar bien. Siento que Dios está conmigo. Claro, un día te levantaste con el pie izquierdo, las cosas no te funcionaron, no sentí nada. Porque hemos aprendido o nos han querido enseñar que nos manejamos por los sentimientos. Y tus sentimientos y mis sentimientos son tan cambiantes como los días de hoy. Entonces, diga conmigo, no me tengo que manejar por los sentimientos, sino por la palabra. Y la palabra muchas veces va en contra de nuestros sentimientos. Por no decirte en el 99,9 de las veces. ¿Sí? Siempre la palabra nos va a confrontar y va a confrontar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Ahora, después va a quedar en nosotros qué es lo que hacemos. Si obedecemos a la palabra o nos seguimos manejando por las emociones y los sentimientos. Y si vos querés manejarte por las emociones, no, yo voy allá a la iglesia aquella porque me siento bien. ¿No? Si yo me tuviera que manejar en una iglesia donde me sienta bien, me voy de acá, me voy a otro lugar, allá a otro país me voy a buscar. Pero no me manejo por las emociones, me manejo por lo que Dios me dice y por lo que Dios espera de mí. ¿Me está entendiendo? Y eso cambia la ecuación, cambia la realidad y empiezo a entender que el arrepentimiento tiene que ser una verdad en mi vida. Y el arrepentimiento no es solamente una vez cuando le dije que sí a Jesús para que venga a mi vida. El arrepentimiento es de todos los días, porque usted y yo metemos la pata todos los días. Y a cada rato. Por la cara parece que usted no se equivoca nunca. Pero bueno, acepta este humilde pecador. Arrepentirse es dejar de hacer lo que estábamos haciendo. Entender que lo que estaba haciendo desagrada a Dios. Entender que mis emociones, mis sentimientos, mis acciones van en contra de la voluntad de Dios, que es como la voluntad de Dios. Agradable y perfecta. Entonces Dios tiene una voluntad determinada para mi vida que me va a agradar y que me va a llevar siempre a hacer las cosas bien. Ahora, para eso tengo que conocerla. Tengo que conocer esa voluntad. ¿Y dónde está, pastor, la voluntad de Dios? En la palabra. No busque otro lugar porque no la va a encontrar. Entonces, quiero caminar en bendición, tengo que aprender a arrepentirme. Por eso Pedro empieza con todo, para después decirle, muchachos, tienen que arrepentirse de lo que hicieron. Entiendan que lo que hicieron estaba mal. Está bien, lo justificó. Mira al de al lado y dice, se parece a vos, dígale. Mira al de al lado y dígale, se parece a vos. Se justificó. Lo justificó todo, le dijo, muchachos, está bien, por ignorancia. Lo hicieron, está todo bárbaro, vamos de nuevo. ¿No? Pero Pedro le dice, ahora, si no hay arrepentimiento, no hay nada.
Si no hay arrepentimiento, reconocer que estoy haciendo las cosas mal, entender que lo que yo creo, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que tengo diseñado, planificado, proyectado a hacer, no está dentro de la voluntad de Dios, entonces me tengo que arrepentir. Y mientras eso no pase, nos vamos a dar contra la pared 1.000.000 de veces. Por eso hay tantos cristianos llenos de chichones en sus cabezas, porque se dan una y otra vez contra la pared y no entienden. ¿Me va entendiendo? ¿Me comprende ahora? Hay gente que tiene un llamado de parte del Señor y lo gambetean, pero tremendamente a Dios. Y creen que lo que están haciendo está dentro de la voluntad de Dios, pero se olvidaron que el llamado ya estaba. Y lo siguen postergando y lo siguen pateando. A eso tenemos que sumarle una sarta de cosas más que impiden que podamos responder. ¿Sí? Yo siempre les comenté que teníamos un matrimonio conocido con un llamado. Decir, esto tiene que ser pastor y tiene un llamado, pero se nota, hasta el más ignorante lo conoce. Y lo patearon y lo siguen pateando. Todavía lo siguen pateando el llamado de parte de Dios. Y primero que fue, no que los nenes están chicos, que no podemos, después no que los nenes están en la escuela, no porque los nenes, porque ahora los nietos, y viste, siempre tenemos la excusa justa para no hacer lo que el Padre nos manda hacer. Yo no lo veo a Jesús, ¿se acuerda que yo le comenté el otro vez, no? La reunión del Padre, el Espíritu Santo y Jesús, diciendo, ¿quién va a ir a pagar el precio por estos cabezones que pecan todos los días? Eso se la cuento así en versión popular para que lo entiendan. Está en la conferencia, una reunión, y el hijo dice, yo voy. ¿Usted se imagina al hijo diciendo, voy a morir por estos pecadores irredentos que no quieren saber nada, que encima me van a insultar, encima me van a crucificar, encima me van a hacer de todo? No, que vaya otro. Porque así le decimos nosotros al Señor. El Señor te llama y que le decimos, no, pero que vaya aquel que tiene tiempo, que no tiene nada que hacer. ¿Qué sabes vos si no tiene nada que hacer? Vos respondés a lo que Dios te llama. Responde al llamado que Dios puso en tu corazón y en tu mente y en tu espíritu. Y aún de esas cosas también nos tenemos que arrepentir. Aún de eso. Porque dice la palabra que el saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado. O sea, no tenemos escapatoria. Tenemos que responder al llamado de Dios. Y tenemos que arrepentirnos por no responder. ¿Está? Ahora, diga conmigo, no me tengo que quedar en el sentir. Tiene que haber un real entendimiento que mi vida va en camino contrario a la voluntad de Dios. Y ahí tiene que venir el Espíritu. Entonces el Espíritu Santo trae convencimiento de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, si usted está orando por alguien, usted ya le ha hablado de Dios a alguien, y esa persona todavía sigue en la testarudez de seguir en su postura y no querer saber nada de Dios, usted dígale, Señor, te lo entrego. Y puede ser tu vecino, tu amigo, tu esposo, tu familiar, tu hijo, quien sea, te lo entrego. Hacete cargo vos, porque yo ya le hablé, y cúmpleme que se lo diga así, pero estoy repodrido de decírselo, Señor, así que arreglátela vos, tu espíritu es el que produce convencimiento, no yo. Usted y yo no podemos convencer a nadie. El único que produce el convencimiento es el Espíritu de Dios. ¿Me va entendiendo? Entonces, tiene que tener la persona un real entendimiento de que va en un camino totalmente contrario. Reconocer que está en un camino contrario. Entender y reconocerlo y cambiarlo. Cambiarlo. Porque si solo me quedo con el saber y no actúo conforme a eso, entonces de nada me sirve. Por eso el Señor le dice, Pedro le dice, muchachos, tienen que arrepentirse. Les tiene que caer la ficha en un momento. Acompáñenme al libro de Lucas capítulo 15, por favor. Lucas capítulo 15. Fíjese lo que le pasó a este muchacho, ¿no? Un mensaje o un texto archi mega conocido, que es el hijo pródigo.
Vio que el hijo pródigo le pidió la plata al padre y dice, dame mi herencia, me la quiero disfrutar antes que se me vengan las canas. Entonces agarró no se la estoy haciendo así en general, agarró la herencia, se fue y la fue a disfrutar. Claro, después terminó comiendo con los chanchos, porque no quedó pero pelado. Porque viste que los amigos siempre están cuando hay. Cuando no hay, está más solo que Pinochet el día del amigo. Entonces te quedas solo, no tenés nada. Pero fíjate que es interesante lo que dice ahí el verso 17. El verso 16 dice, y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. O sea, estaba mal el muchacho. Aunque sea, puedo comer la comida. Yo diría, estos días que tenemos ahí y le damos los alimentos a los perros, yo digo, esto sería como el hijo pródigo. Aunque no tengo nada, pero por lo menos me como la comida de los perros, qué sé yo, algo. Pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, diga conmigo, volviendo en sí, y eso es lo que nos tiene que pasar a muchos de nosotros, volver en sí. Volver en sí. Muchas veces cuando hacemos liberación, cuando las personas se manifiestan, lo que le pedimos es que vuelva en sí, que no esté posesionado lo que está posesionado, sino la persona, y que la persona pueda volver a sus cabales y decir, soy yo. Y esto más o menos es lo que le pasaba al hijo pródigo. Estaba en cualquiera. Se le había ido la cabeza para cualquier lado. En un momento le cayó la ficha. Y dijo, fíjese lo que dijo. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. ¡Wow! Si yo sé que Dios me perdona, si le pido perdón de todo corazón, y Dios me perdona, entonces lo que tengo que hacer es hacerlo. Pero viste, cuando el pecado gana, y gana la mente, y gana la voluntad, es difícil. Hasta que en un momento te cae la ficha. No tenés que hacer esto porque esto está en contra de la voluntad de Dios. Vos tenés que hacer lo que la palabra de Dios dice. Sí, pero pastor, vio que la palabra de Dios es muy fuerte. No está a la moda, me dijo. Una vez uno me dijo, no está a la moda, es un libro viejo. Está bien, no está a la moda según la moda del mundo. Pero sí, de acuerdo a los preceptos y mandamientos que Dios tiene, es lo que vos tenés que hacer. Que no te guste otro tema, que no te complace tampoco. Pero que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, sí te va a ser bien, bárbaro. Pero muchas veces preferimos nosotros hacer la moda del mundo y no hacer lo que Dios nos pide. Y cuando hacemos la moda del mundo, ¿con quién estamos bien? Con el resto de la gente. Mira qué lindo, qué bárbaro, que está bien, así seguí así nomás. Porque el diablo sabe que si sigue así te vas derechito al infierno. Entonces te alienta, te anima, te golpea la espalda y te pone gente que te anima para que sigas así. Pero cuando venís y te confrontás con la palabra de Dios, la palabra de Dios te dice exactamente todo lo contrario y ahí se forma el caos. Y ahí se forman las situaciones conflictivas de nuestra vida. Y ahí es donde yo tengo que determinar. ¿Qué hago? ¿Me arrepiento, reconozco que estoy lejos de Dios y me convierto, como dice la segunda parte, porque lo segundo que Dios te pide es que te conviertas? Que haya una conversión real. Por eso muchas iglesias están llenas, pero no hay gente convertida. No hay gente que ha tenido un cambio radical en su vida. Simplemente están viviendo una emocionalidad, un ritualismo, una religiosidad, llamarlo como vos quieras, pero no hay una verdadera conversión. Porque convertirse es cambiar de estado. Y el estado pecaminoso en el que yo estaba antes de conocer a Dios tiene que ser un estado, cuando me convierte, totalmente diferente a lo que es ahora mi vida. Pero si yo digo que me arrepentí, me convertí, pero sigo caminando para allá y Dios está de aquel lado, no entendí nada. ¿Me va siguiendo? No entendí nada. ¿Por qué? Porque estoy metido en la moda del mundo, en la moda de las cosas de hoy. Y las cosas de hoy, ¿querés que te diga? No te sirven. No te edifican, no te justifican delante de Dios. Por eso necesitamos entender en nuestro espíritu y en nuestra mente que todas las cosas tienen que ser conforme a la voluntad de Dios. Por eso Jesús dijo que en los últimos tiempos
a las cosas que estaban mal las iban a llamar buenas y a las buenas las iban a llamar malas. Entonces vos ves el mundo, cómo funciona, lo que hace, lo que vive, lejos de la voluntad de Dios sin duda, pero lo llaman bueno. Seguí así que está todo bien. Pero claro, vos te vas a la palabra y no. Esto que es bueno para nuestra vida lo consideramos malo. Entonces vos le hablas de Dios a alguien y sí, vio pastor, pero es que yo estoy metido en tantas cosas, me dijo una mujer una vez, y tantas cosas que estoy, hasta el moño estoy. ¿Qué hago? Tienes que arrepentirte. Tenés que dejar de hacer lo que estás haciendo. Si querés vivir bajo bendición de Dios. ¿Querés vivir como estás? Seguí así como estás, mi amor, no hay ningún problema. Pero ¿querés algo distinto de parte de Dios? Tenés que cambiar. Ahora, eso apliquémoslo a cada uno de nosotros en nuestra vida. ¿Cuáles son las cosas que yo tengo que cambiar para encaminarme en pos de la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo que el mundo hace, que llama bueno, pero en realidad es malo, para hacer lo bueno que el mundo considera malo según la palabra? Eso es un juego de palabras, pero espero que me entienda. Que tengo que aprender a hacer lo que Dios me pide si quiero que Dios me bendiga. ¿Me va siguiendo? ¿Cuántos le dan un premio a los hijos que desobedecen? ¿Usted lo premia a su hijo que lo desobedece? No, ¿verdad? Con Dios es lo mismo. No espere bendición de Dios si estamos siendo desobedientes a lo que la palabra dice. No funciona acá ni en ningún lado. ¿Por qué? Porque no ha habido un arrepentimiento, no hemos entendido que tenemos que cambiar y que tenemos que convertirnos. Diga conmigo, convertirse. Mire, este mensaje no lo dan en muchos lados, pero tenemos que aprender a convertirnos, a renunciar a nosotros mismos. Por eso cuando el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, está diciendo, Pablo murió. Chao, finiquitado, muerto, enterrado, sepultado, no vive más. Vive Cristo. Cristo vive en nuestra vida. Y la palabra encima después viene y te dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora, yo digo y pienso muchas veces, digo, si yo tengo la mente de Cristo, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cristo haría esto? ¿Cristo pecaría delante del Padre? Y no, porque si no, no hubiera muerto en la cruz. Pues la palabra que Él murió y no tenía pecado. Pero si no hubiera pecado, no hubiera servido, para decirlo de alguna manera, como el Cordero justificaba para justificar nuestros pecados. Pero como Él no pecó, como usted y yo, Él pudo pagar por nuestros pecados. ¿Me va siguiendo? Entonces, diga conmigo, convertirme. Según la lengua española, el diccionario dice hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto a lo que era. Eso es convertirse. Se lo leo de nuevo. Hacer que alguien o algo se transforme en algo distinto a lo que era. Ahora usted piense en lo que usted era. ¿Hay un cambio desde que conoció a Cristo? ¿Algo cambió o estamos igual? Si estamos igual, en esta mañana tiene que aceptar al Señor y arrancamos de nuevo, no hay problema. Pero tiene que reconocer si ha habido cambios o no. ¿Me va entendiendo? Muchas veces mis hijos me han dicho, ¿y por qué lo soportaba? Yo sabía lo que quería, ¿no? Y yo digo, yo también haría lo mismo si no hubiera tenido a Cristo. ¿Sabe cómo lo hubiera reventado? A más de uno. Pero Dios ha tenido que trabajar en mi vida para eso. Pues tenía un carácter bastante áspero. Era peor que Pedro, mirá, así con eso te digo todo. Pero Dios tiene que manifestar su transformación en nuestra vida. Tiene que haber habido cambios. Ya no somos lo que éramos antes. Dígame, por lo menos. Diga conmigo, ya no soy lo que era antes, Dios santo. Mira al de al lado y dígale, hay que cambiar, dígale. Tienes que convertirte para hacer algo totalmente distinto. No podemos decir, tengo 50 años de cristiano y sigo jugando a la quiniela todavía porque me apasiona. No entendiste nada, mi amor. Como vino una vez y me dice, no, pastor, tenemos que juntar plata. ¿Qué hacemos? No sé, digo, vamos a una comida. No, lo mejor es una rifa. De la pestaña lo saqué. Hay cosas que tenemos que cambiar
que no podemos traer del mundo a las cosas del Espíritu. ¿Me va entendiendo? Entonces, y de eso tengo un montón de casos por contarle, pero le voy a contar otro día. Necesitamos no solo quedarnos en el arrepentimiento, porque yo puedo decir, sí, no, entiendo que estoy mal, entiendo que estoy equivocado, que estoy haciendo las cosas en contra de la voluntad de Dios, reconozco, y todo lo que vos quieras. Pero sigo igual. Y de esa gente me he cansado de ver. De gente que viene solamente por algo, pero después sigue en su vida como cualquier verdura y no les interesa. Y encima creen que Dios los tiene que ayudar. Y no funciona. Entonces tu vida y mi vida tiene que marcar un rumbo. Y ese rumbo se llama Cristo, no hay otro. Si queremos vivir en bendición. Por eso el apóstol Pedro les termina diciendo, arrepentidos y convertidos para... ¿No? ¿Lo tenemos ahí? A ver, si lo podés poner, hijo. Para que sean borrados vuestros pecados. O sea que mientras no me arrepienta y no lo lleve a la acción a través de la conversión, no va a haber perdón de pecados. No lo tenemos ahí. ¿Me va siguiendo? Vaya a su Biblia ahí, capítulo 3 de Hechos, donde estamos. Para que sean borrados vuestros pecados, pero no solamente sean borrados, limpiados con la sangre de Cristo, sino también para que vengan tiempos diferentes, tiempos distintos. ¿Cuántos quieren vivir tiempos distintos? Diferentes, un año 2025 distinto. ¿Quiere eso? ¿Sí o no? Entonces, el arrepentimiento y la conversión es una realidad. Pastor, pero yo tengo 30 años de cristiano. Yo tengo 26 de pastor y todos los días me estoy arrepintiendo. Todos los días, porque todos los días le erramos. ¿Me está entendiendo? Y todos los días en algo le fallamos al Señor. Entonces todos los días nos tenemos que arrepentir y convertir. Porque no se olvide que convertir es transformar algo a otra cosa. Cuando el apóstol Pablo dice que tenemos que ser transformados y renovados en nuestra manera de pensar, está hablando de que tenemos que cambiar nuestra manera de ver las cosas y que lo viejo ya tiene que dejar de estar. Vas al libro de Efesios, por favor, rapidito allí. Efesios capítulo 4. Y vamos a ver lo que dice la palabra. Efesios capítulo 4, verso 22 en adelante. Hay mucho ahí, pero vamos a leer del 22. 22, 23 y 24. Y 25 también. En cuanto a la pasada manera de vivir, lo tiene, ¿verdad? ¿Sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, la vieja manera de vivir, a lo que estamos acostumbrados, a lo que nos enseñaron, a lo que heredamos de nuestros padres, a lo que la sociedad nos quiere llevar, a lo que la gente nos anima a que hagamos, despojaos del viejo hombre. ¿Sabe lo que es despojarse? Es arrancarse todo lo que tiene. Pues dice la palabra que el Señor se despojó de ser igual a Dios. Se sacó el título de Dios. Se sacó el título de hijo de Dios. Y vino a vivir una vida como la nuestra. Entonces el apóstol Pedro le dice a la iglesia de Éfeso, muchachos, en cuanto a la vieja manera de vivir, se tienen que despojar del viejo hombre, que está como dice, viciado. ¿Ha visto alguna vez a una persona viciosa con algo? Sea el juego, el alcohol, la adicción, lo que tenga. ¿Sí? ¿Ha visto? ¿Sí? ¿Cómo lo ve? Destruido, hecho percha, ¿no? Tiene un momento de estar bien, pero la mayoría del día está destruido. Porque está viciado. Y así ha sido nuestra vida. Estamos acostumbrados a caminar en el pecado. Estamos acostumbrados en hacer lo que a Dios no le agrada. Y era nuestra constante, nuestro estilo de vida y nuestra manera de vivir era esa. Estábamos viciados por el pecado. El viejo hombre estaba viciado conforme a ¿qué? A los deseos engañosos. Entonces, diga conmigo, me tengo que despojar. Dígalo fuerte, me tengo que despojar del viejo hombre. O de la vieja mujer, una de dos, ¿no? Depende de lo que usted sea. No se despoje del viejo ni de la vieja, no, de usted. Usted mismo despójese. ¿Está?
A la vieja déjela tranquila y al viejo también. Pero despójese de aquellas cosas que estaban viciadas en nuestra vida y que era una costumbre hacerlo. Ya nos nacía. Ya de por sí ni siquiera esfuerzo hacíamos por hacer lo malo. Venía solo. Y después le sigue diciendo, muchachos, para que esto pase, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Diga conmigo, mi cabeza tiene que cambiar. Nosotros estamos siendo bombardeados permanentemente por ideologías, por pensamientos, por cuestiones de la sociedad que, como le dije recién, ellos lo pintan como bueno. Y muchas veces cuando yo no estoy basado en la palabra, cuando no tengo claro lo que dice ahí, entonces soy movido de la palabra y empiezo a hacer lo que no tengo que hacer y creo que lo estoy haciendo bien. Eso es lo peor que me puede pasar. Ahora, cuando yo entiendo que mi mente tiene que ser renovada, que yo tengo que empezar a pensar como pensaba Cristo, que tengo que empezar a pensar como dice la palabra, entonces mi mente va siendo transformada, renovada, cambiada. Entonces lo que antes para mí era normal, era cotidiano, lo hacía todos los días, era mi manera de vivir, tiene que ir siendo transformada por Dios. Es un proceso, no se logra de la noche a la mañana, esto no es arte de magia. Esto lleva un tiempo. Tampoco vamos a esperar 50 años, hermano. O sea, es un tiempo prudencial donde Dios espera que nosotros seamos renovados en nuestra manera de pensar. Y nuestra mente tiene que ser cambiada. Y después dice el verso 24, y vestidos del nuevo hombre. Acordate que te despojaste, estás desnudo, no tenés nada, sos neutro. No sos ni acá ni allá. Entonces ahora nos revestimos del nuevo hombre. Nos revestimos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Sí? ¿Amén? Diga conmigo, soy revestido de justicia y de santidad. Porque sin santidad nadie verá a Dios. ¿Está acá? Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, si hay cosas que me sacan de la santidad, hay cosas que me impiden que pueda vivir una vida en santidad, las tengo que empezar a sacar. No me sirve ni a mí y menos a Dios. Entonces necesito caminar y enderezar mi vida para que Dios pueda darme ese tiempo de refrigerio que dice Hechos capítulo 3. Y te voy a dar un ejemplo así sencillito. Mira, verso 25 lo tenés ahí. Por lo cual, desechando toda mentira, ¿cuántos de los que estamos acá nunca dijimos una mentira? No. Encima venimos de una raíz católica donde nos dice, no, tenemos las mentiritas blancas, porque te la pintan de blanco encima, ¿viste? Mentiritas blancas. No, la mentira es mentira, hermano. No tiene color, no tiene nada, es mentira. Y es pecado delante de Dios. Entonces, la mentira, desechando toda mentira, hablar cada uno con su prójimo, porque hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces, dígale a la que tiene al lado, tenés que hablar verdad. No hables mentiras. No, pero el mundo enseña que vos para poder zafar de una situación y le metemos estas mentiritas y total, ¿viste? No es tan grave. Esa mentirita la tenés que tapar con otra, después con otro y se hace una bola de nieve que no la tapa nadie. ¿Me va siguiendo? Entonces, la mentira, que no es agradable delante de Dios, no tiene color, no tiene nada, es mentira. Entonces, en la medida que aprendas y puedas y te esfuerces, no mientas. Con nada ni con nadie. Y si le gustó bien y si no, también. Pero habla verdad. ¿Me va entendiendo? Hay cosas, la otra vez hablaba con mi esposa y le decía, hay cosas que a mí no me gustan. Me podés defraudar, me podés traicionar, hacete lo que vos quieras, pero no me mientas. No me mientas. Porque te saco ahí cuando me mentís. No me mientas. Querés hablar de todo, a mí no me interesa, pero no me mientas. Y hay una de las cosas que yo aprendí en el Señor a no mentir. Y no te voy a mentir nunca. No sé si te va a gustar lo que te voy a decir, pero te lo voy a decir igual. Pero hay cosas que tenemos que aprender, porque son cosas de la palabra y lo que Dios espera de nuestra vida. ¿Me va entendiendo? Entonces necesitamos
Y esto te estoy hablando de algo sencillo, de todos los días. Porque todos los días tenemos oportunidades para mentir. ¿Sabías, no? Un montón de situaciones se te presentan para mentir. Llegaste tarde, porque no, porque viste cómo está el tráfico, viste cómo está el tráfico. No andaba nadie, día domingo a la mañana, ni el loro andaba. Pero tenemos ahí la excusa, ¿no? Por eso tenemos que convertirnos y ser transformados en nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Verso 19, volvamos a 19, por favor. Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de paz, de refrigerio, ¿no? Ahora nosotros en la escuela donde estamos, que también está mi hermana ahí, antes teníamos un refrigerio a media mañana, ahora está a la mañana apenas empezamos, era a media mañana, entonces los chicos estaban ahí, profe, ya vamos a tomar el té, ya vamos al recreo, porque necesitaban un descanso. Y a eso le sumaban que por ahí en el verano le daban un jugo, en el invierno un té, algo, entonces los chicos esperaban eso. Y hermano, vos y yo necesitamos vivir tiempos de refrigerio en nuestra vida, tiempos de paz. Y que no sea ese famoso estrés que te lo meten en todos lados, lo que presione tu vida y vivas bajo presión. Aprendamos a vivir en el refrigerio del Señor en forma permanente, porque Dios nos vino a dar vida y vida en abundancia. Amén. Mira al de al lado y dígale, yo tengo vida abundante. No soy vos, pero yo tengo vida abundante. Vamos, dígale. Vida abundante. Y la vida abundante habla de todas las áreas y los aspectos de nuestra vida, en lo cual nada te falta, en lo cual sos feliz, en lo cual disfrutás. Y es un gozo poder vivir en las cosas del Señor. Y donde los frutos del Espíritu de Gálatas capítulo 5, verso 22, se hacen realidad en nuestra vida. Amén. Vaya a Gálatas, por favor. Vamos a leer eso de Gálatas capítulo 5. ¿Lo tiene? Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu, lo tiene, ¿verdad? Yo necesito que lo tenga para que lo pueda leer, lo pueda marcar. ¿Quién tiene los frutos del Espíritu? Arranquemos por ahí. ¿Quién lo tiene? Los que tienen el Espíritu Santo de Dios, ¿no? El apóstol Pablo está diciendo a la iglesia de Galacia, muchachos, ustedes tienen el fruto del Espíritu, porque tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. Entonces vivan en amor, vivan con gozo, vivan con paz, teniendo la paciencia. Y la paciencia no es que te banco porque no me queda otra. No. Paciencia es tener la paciencia de Dios, es saber sostener y soportar al otro. Y cuando hablo de soportar es sostener. ¿Sí? No es que eso, viste, que te banco porque no hay otra. No, eso no es paciencia. Y cuando uno dice, me está probando la paciencia, viste que es una frase esa, ¿no? Muy conocida. Me está probando la paciencia. No te está probando nada. Lo que vos tenés que ser es la persona que sostiene al otro. Más allá que se caiga, que le erre, que peque, que haga lo que... Vos estás para sostenerlo. Benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ser manso como yo soy manso, dijo el Señor. Aprended de mí. Templanza, contra tales cosas no hay ley. Y si vivimos, dice el verso 25, y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. O sea, si yo vivo porque tengo el Espíritu de Dios en mi vida, porque fui sellado con el Espíritu Santo, tengo que vivir en el Espíritu. Y vivir en el Espíritu no tiene nada que ver con una vida común y tradicional. Tiene que marcar la diferencia. ¿Me va entendiendo? Entonces, diga conmigo, amor. Uy, Señor, diga con ganas. Amor, gozo. ¿Usted se alegra por algo? Uy, Señor. El solo hecho de tener a Cristo ya es motivo más que suficiente para estar feliz. Ya está, el resto pasa a segundo plano. Gozo, paz. ¿Tiene paz? ¿Y paz? ¿Sabe lo que es paz, verdad? Diga conmigo, paz, ausencia de conflicto. Ahora piense en su vida como está conflictuada hasta las manos, o sea, no tiene paz.
Hola. ¿Me va entendiendo? Entonces, necesitamos que los frutos del Espíritu comiencen a hacerse realidad. Y usted pueda vivir en paz y reposadamente. Wow, está buena esa. En paz y reposadamente. Tranquilo. Amor y paz. Me acuerdo, hace muchos años atrás había una película argentina que había un actor llamado Paolo medio jipón, lo que se acuerdan, ¿no? De verdad, amor y paz, amor y paz. Yo digo, y los cristianos a veces no tenemos amor y paz ni por casualidad. Vivimos tensionados, presionados, estresados y todo lo que vos le quieras poner, porque no aprendimos a vivir en Dios. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, todos los que tengan problemas, vengan. Yo les voy a dar descanso. Pero tenemos que ir. Y eso es lo que nos cuesta. Eso es lo que le cuesta a la gente, ir a Dios, porque prefiere solucionarlo de su forma y su manera. Necesitamos en este tiempo, hermanos, que los frutos del Espíritu comiencen a ser una realidad de nuestra vida y que usted y yo podamos vivir de esa manera. Que no sea solamente algo para la iglesia, sino que sea para todo tiempo. Para todo tiempo y para todo lugar. La alegría de vivir y de tener al Señor no es de cualquiera, es de aquellos que han sido llamados por Dios. Y usted y yo fuimos llamados por el Señor. Y no por nuestros méritos, ni por lo que hicimos, ni por lo que somos, ni por nuestra capacitación, ni nuestros estudios. No. Por amor de Dios y por gracia de Dios nomás estamos acá. Ahora, si usted se cree que está porque es lindo, ya le erró. Estamos por gracia. Porque a Dios un día le plació mirarnos y traernos a su reino. Fíjese si no tiene que estar feliz con eso. Mira al de al lado y déle su mejor sonrisa y yo estoy feliz. Estoy chocho, diría yo, ¿no? Feliz de estar con el Señor y de ser parte del reino. ¿Que le falta al Señor trabajar en mi vida? No sabe cuánto, un montón. Como en cada uno de nosotros. Pero eso no me va a quitar la alegría de saber que el Señor vive en mi vida y que tengo vida eterna junto con Él. Y que todo lo otro el Señor lo irá cambiando en la medida que yo me arrepienta y cada día me vaya convirtiendo. Porque esto, como le dije recién, no es de un día, esto es de todos los días. Y todos los días tiene que haber un pedir perdón y un ponerse a cuenta con Dios. Lo bueno, ¿sabe qué es lo bueno? Que todavía nosotros vivimos, es que la gracia de Dios está vigente todavía. Todavía hay gracia de Dios. Porque va a llegar el momento que el Espíritu Santo va a ser sacado de la tierra y no va a haber más gracia. Y los que no aceptaron, lo lamento, se quedaron sin nada. Pero usted y yo, que hemos alcanzado gracia por el Señor, cuidemos lo que tenemos. Cuidemos la salvación con temor y temblor, dice el apóstol. Porque también, como le decía el otro día, el Señor tiene la goma espiritual y hoy te puede borrar del libro de la vida y ahí sonamos. Ahí sí que sonamos. Entonces, deje que su nombre esté escrito en el libro de la vida para que cuando allá llamen, lo llamen a usted y usted pase. Acá estoy, Señor. Cabezón, no hiciste pero estoy acá, Señor, igual. Fui desobediente, sí, también. No hice lo que me mandaste a hacer, también, pero acá estoy. Me mantuve en la fe. Seguí creyendo. Me tuve un montón de errores, pero acá estoy. ¿Me va siguiendo? Entonces, en esta mañana, hay cosas de las cuales se tiene que arrepentir y pedir perdón. Hágalo. Hagámoslo juntos. Que haya no solamente el sentir, sino el accionar. Y cuando yo acciono, entonces Dios derrama su sangre, la sangre del Cordero, y me limpia y me da una nueva oportunidad. Amén. Diga conmigo, Dios es un Dios de oportunidades. Y esta es la oportunidad en esta mañana si es necesario arrancar de nuevo.